Entonces, si te parece, Miguel, vamos a empezar por algo básico, muy básico. ¿Qué es el coronavirus y cómo nos afecta a las personas? Bueno, voy a tratar de sintetizar un poco la respuesta e intentar también que no sea una respuesta demasiado compleja y siempre intentando adaptarme a la audiencia, ¿no? Eh, lo que, lo que te puedo contar es que es una enfermedad infecciosa que la produce un virus que, como todos conocéis, es el coronavirus, concretamente un tipo de coronavirus con una serie de mutaciones que por la Organización Mundial de la Salud lo ha denominado COVID-19, a la enfermedad que produce, ¿vale? Los coronavirus son unos virus que se caracterizan por producir sobre todo problemas en animales, ¿no? O sea, se caracterizan por las zoonosis y sobre todo se han identificado este tipo de coronavirus en algunos animales que parece que, bueno, pues que los consumen determinadas poblaciones asiáticas. Por eso la idea de que surgió en China y por eso la idea de que surgió en un mercado de comida, ¿no? Concretamente pangolín, en civetas, incluso en murciélagos. Entonces, como os digo, es una zoonosis, pero que en un determinado momento puede saltar al ser humano. En este caso, como todos sabéis, ha saltado al ser humano, ha generado una pandemia y esta enfermedad se caracteriza por producir, digamos, como tres grandes fases en la misma enfermedad. Una primera fase en la que se va a producir una infección y en la que va a haber una serie de síntomas, en principio, relativamente leves, sobre todo fiebre, como habéis oído seguro, tos seca, malestar general, cefaleas. Realmente el abanico de síntomas es muy diverso, ¿no? Y aquí sí que quiero hacer un inciso, es decir, no creáis que debéis cumplir todos esos síntomas para sospechar que tenéis coronavirus, porque esto es muy variable, ¿vale? Luego habría una segunda fase en la que vamos a tener una afectación pulmonar, ¿vale? De ahí hay que discernir entre los pacientes que van a tener una enfermedad grave y los que no lo van a tener. Los que no lo van a tener, pues pueden tener un nivel pequeño de dificultad respiratoria, pero esa segunda fase que se suele producir entre los 7 y los 10 días, en los pacientes que no van a tener enfermedad grave, se va a detener ahí y punto y final. En los pacientes que van a tener un cuadro más grave, esa dificultad respiratoria va a ir a más, van a saturar peor, van a tener una hipoxemia, a poder tener una insuficiencia respiratoria y desde el punto de vista de las pruebas, pues se va a poder ver cómo hay una afectación pulmonar en las radiografías o en la tomografía y en las analíticas va a haber una serie de parámetros que nos van a decir que realmente el paciente está más grave. Y habría una tercera fase solo para aquellos pacientes que realmente se ponen muy mal, en la que va a haber un desorden autoinmune completo, en la que va a haber una especie de respuesta inmune exagerada y en la que digamos que va a haber sobre todo un componente de inflamación, es decir, el virus ya no va a ser tan importante, sino que va a inducir un daño inflamatorio que realmente es el que va a generar un gran daño, valga la redundancia, en el individuo. Realmente esa es un poco el croquis de la enfermedad. Y luego, evidentemente, todo esto es muy variable. Hay muchísimos pacientes y cada paciente pues, experimenta unos síntomas y un curso clínico, etcétera, ¿no? Vale. Luego las previsiones que nos han mandado a todos es nos quedamos en casa, nos lavamos mucho las manos, intentamos no tocarnos la cara ni tal. ¿Son las mismas precauciones que debemos de tener los pacientes con uveitis? Bueno, yo creo que en líneas generales sí, es decir, en líneas generales son las mismas recomendaciones, solo que en un determinado grupo de vosotros, de pacientes con uveitis, sobre todo aquellos que tenéis un tratamiento inmunosupresor o que tenéis alguna enfermedad inmunomediada sistémica relativamente grave, en ese grupo de pacientes, debido a ese desorden inmunológico bien inducido por el tratamiento, bien por la enfermedad, se recomienda que esas medidas sean aún más estrictas. De hecho, en casos concretos como son estos de los que estamos comentando, se recomienda que el paciente evite el salir a la calle y el contacto social, es decir, que si puede no salga ni siquiera a comprar. Y luego
pues otras cosas que a lo mejor no son tan estrictas en otros pacientes o en otras personas, ¿no? Como es el uso de mascarillas, el estar muy preocupado de mantener un distanciamiento social, el lavarse las manos aún más frecuentemente si en algún momento tocamos alguna superficie sospechosa, ¿no? Yo creo que en líneas generales son las mismas medidas, solo que en un determinado subgrupo de pacientes yo recomendaría que fuesen todavía más intensas.